vamos a tomar los próximos minutos para compartir un tema que para mí es el tema del día, en donde vamos a estar hablando bajo un título que dice Removiendo barreras. ¿Sí? Yo no creo que sea la primera vez que usted escucha algo semejante, pero igual se lo voy a decir a nivel de recordatorio o a nivel de que usted lo escuche por primera vez. Pero gran parte de los problemas que tenemos nosotros, ¿sí?, para conquistar la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren conquistar la bendición de Dios? O sea, yo creo que todos, ¿cierto? Y yo creo que muchos hemos conquistado bendición de Dios, pero nos falta otro poquito, porque en Dios, diga conmigo, en Dios hay más, ¿sí? O sea, Dios tiene más de lo que nosotros nos imaginamos y según la Biblia, inclusive de lo que nosotros necesitamos y según la misma Biblia, según o más de lo que nosotros pedimos. O sea, Dios tiene más de lo que nosotros hemos recibido, independientemente de sea el área en que sea en el área material, almática o espiritual, Dios tiene más. Dígale a la persona que usted tiene a su lado, yo no me voy a conformar con lo que tengo, voy por más porque Dios tiene más. Usted me entiende eso y se lo digo así, que lo declare, porque según la Biblia la palabra tiene mucho poder, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y la asimilamos y la creemos, entonces esa palabra terminará por producir lo que ella diga, lo que ella dice se va a producir a favor de nuestras vidas. Hoy estamos convocados en esta casa para remover barreras, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de remover barreras, estamos diciendo también que remover barreras es igual a identificar impedimentos. Yo no sé si usted esté entre las personas o no, si está entre ellas, pues qué bueno, porque va a escuchar la palabra y si usted la pone por obra, usted se va a dar cuenta que su vida se va a mover de una gloria a otra, o sea, se va a cumplir lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando en ellas dicen que Dios a su pueblo lo tiene de gloria en gloria, ¿sí? O sea, no lo tiene estancado, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. El estancamiento en Dios no existe, el estancamiento es culpa de nosotros, es problema de nosotros, porque nos hemos dejado guiar por las barreras que hemos conseguido o nos han colocado, ¿sí? Entonces nosotros vemos que remover barreras es igual a identificar impedimentos que se han creado en nuestro interior o por lo que hemos oído o por lo que hemos visto o por lo que nos han hecho ver a través del espíritu de murmuración, ¿sí? Les digo eso diciendo lo siguiente: muchas veces uno ve cosas que lo trancan. Estamos, ¿sí?, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en el ministerio, donde quiera que sea. Ve cosas que lo trancan a uno y no lo dejan avanzar, porque siempre que uno va a dar un paso adelante, mira, o en la mente, mira lo que vio con los ojos de la carne, o sea, con los ojos naturales, ¿sí? Y entonces eso le impide a uno. Quizás de pronto usted se encuentre en esa franja, y si usted se encuentra en esa franja, usted hoy, antes de irnos de este lugar, va a renunciar a eso porque usted quiere ser libre de esa atadura. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de remover barreras, también decimos que es igual a separar nuestra voluntad de los obstáculos, ¿sí? Entonces, en una parte se dice que eso es igual ¿a qué? Es igual a los impedimentos que están en nuestra cabeza, por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado o por lo que nos han hecho ver a través del espíritu de murmuración. ¿Me entienden esa? Pues bueno. Entonces decimos que también es igual a separar nuestra voluntad de los obstáculos. ¿Cuántas veces uno tiene atada la voluntad de uno, ¿sí?, a los obstáculos que el enemigo le propone? Y entonces esos obstáculos llegan o quedaron en la mente o conocimiento originados por frustraciones que llegaron a nuestra vida consecuentes de fracasos en nuestros emprendimientos, ¿sí? Hay mucha gente que ha fracasado y yo creo que aquí habemos un mundo de personas que tenemos cosas para contar, porque dicho sea de paso, todo el que llega por allá arriba
ha tenido que borrar huellas difíciles en su mente, en su corazón, para poderse sostener por allá arriba, porque de lo contrario es muy seguro que no vaya a poder estar en el lugar que Dios lo ha puesto y en donde Dios quiere que permanezca. Nadie llega a una cumbre sin tener que pasar dolores, situaciones, pérdidas, sin tener que recibir la traición de sus mejores aliados. Nadie llega por allá arriba sin antes tener que pasar esas cosas. Ahora, eso uno escoge entre que quede en la mente o lo suelte de la mente. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de remover impedimentos, obstáculos y barreras, entonces decimos que remover barreras también es, de igual modo, es como remover lo que nos esté trabando en nuestro caminar a través de estorbos, ¿sí? Yo creo que también esto se aplica mucho a nosotros, no porque seamos nosotros, sino que es que nosotros somos seres humanos. Todo, ¿cierto? Aquí no hay ningún robot metido por ahí, no. Todos somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, tenemos, diga conmigo, emociones, ¿qué más? Sentimientos, tenemos espíritu y allá adentro, entre esos tres, mueven la voluntad. ¿Quiénes mueven la voluntad de nosotros? Las emociones, los sentimientos y el espíritu. ¿Sí? Ahora, esa voluntad se mueve a través de ¿qué? ¿O se muestra a través de qué? Del carácter. El carácter no tiene que ver con temperamento, pero el carácter es el que muestra el temperamento. ¿Ve? O sea, una cosa es el temperamento y otra cosa diferente es el carácter. Hay mucha gente que tiene un temperamento espectacular y su carácter es muy bueno y hacen amigos y le cae bien a todo el mundo. Otros, contrario a ello, su temperamento está defectuoso y entonces no pueden hacer amigos y le caen gordo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el temperamento está afectado, consecuente a eso, el carácter está afectado. Ahora, cuando nosotros hablamos en estos términos, entonces decimos que esas huellas que han quedado tatuadas adentro de nosotros, esas huellas que quedaron metidas en nuestro entendimiento y forma de pensar y que nos tienen relacionándonos de manera equivocada, necesitan ser borradas. Porque si eso no es borrado, eso en cualquier momento salta a la vista y se nos roba a nosotros el espíritu de conquista en todos los términos. Entonces, vamos a ponerlo de una manera lo más tangible posible para que todos los que estamos en este santuario y las personas que están conectadas a través de las redes lo entiendan y lo puedan poner por obra, ¿sí? Si nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, en el apóstol Pablo había una buena preocupación, diría yo, y esa buena preocupación que había en él era que para que una persona pudiese llegar a la voluntad de Dios, que es el anhelo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, porque yo creo que ninguno de nosotros nació para fracasar, ninguno de nosotros nació para vivir rodeado de personas a las cuales de pronto vea como sus opositores o enemigos. Yo creo que ninguno de nosotros nació para vivir una vida acostumbrada a los fracasos, a la frustración y a todas esas cosas que implica vivir la vida atrapado en una atadura que no lo deje avanzar, ¿sí? Sé que hay muchas personas, y lo sé como pastor porque pues uno aconseja a mucha gente, sé que hay muchas personas que tienen sueños adentro de su mente, que tienen deseos de hacer cosas, que tienen deseos de avanzar, pero más sin embargo no encuentran la puerta de entrada, no porque la puerta no esté abierta, sino porque está cerrada en sus mentes. La Biblia dice que es importante que nuestra mente sea renovada, ¿sí? Que nuestra mente sea transformada por el poder de la palabra, para que de esa manera entonces nosotros podamos ver la bendición de Dios, podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, podamos ver su voluntad para nuestras vidas, que según la Biblia es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, cuando uno se vuelca a la palabra y encuentra en ella
que el Señor continuamente está pensando en usted, que el Señor continuamente está pensando en nosotros y que los pensamientos de Dios son para paz, son buenos, según el libro de Jeremías. Entonces uno tendría que decir, si el Señor ocupa tiempo para pensar en mí, quiere decir que yo puedo estar en otro nivel distinto al nivel donde yo estoy. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso es solamente cuestión de analizarlo dentro de nosotros, dentro de todos los que estamos dentro de la iglesia. Después de haber recibido a Cristo Jesús, después de haber hecho de Él nuestro Señor, Rey, Salvador, y después de que estemos procurando vivir en la santidad sin la cual nadie verá a Dios, según las Sagradas Escrituras, entonces en nosotros hay un líder espiritual, ¿ya? Y ese líder espiritual puede gobernar el mundo desde el punto de vista literal, material. O sea, podemos hacer cosas mucho más allá de las que estemos haciendo, pero para que eso suceda, entonces nuestra mente tiene que ser desalojada de absolutamente toda clase de estorbo, de toda clase de obstáculo y de toda clase de impedimento. Cuando eso pasa, pues yo quiero decirle que uno deja de ver problemas y se vuelve solución para ellos. Ustedes no me entendieron esa. Cuando eso pasa, o sea, cuando se mueven los estorbos, cuando se mueven los obstáculos, cuando se mueven todas esas cosas que de pronto lo tienen a uno atado a vivir la vida de la manera que la está viviendo, tratando de salir adelante y no puede, tratando de ir adelante y no puede, los pensamientos no lo dejan, siempre está uno prejugándose por un pasado, porque de pronto sí lo hizo mal en un pasado, de pronto sí lo hicieron mal en contra de uno en un pasado, pero los pasados hay que salir de ellos, uno tiene que perdonar los pasados, porque si no los perdona, entonces va a estar atorado en medio de la libertad. Yo creo que eso merecía un amén de toda la iglesia. O sea, usted sabe que uno muchas veces está preso en medio de gente libre. Usted sabe que uno muchas veces está viviendo como preso sin tener ninguna clase de cadena alrededor de uno. Usted sabe que la Biblia dice eso. Usted sabe que la Biblia tiene los antídotos para sacarlo a uno de ahí, pero yo les voy a hablar a usted de al menos siete razones que lo podrían tener a usted en la condición de querer avanzar y no poder, ¿sí? Yo sé que no las puedo dar las 7 hoy, pero ustedes ya saben cómo trabajo yo, ¿sí? Entonces hoy les voy a dar unas 2 o 3 y en la próxima oportunidad, día de semana, quizás este miércoles o el otro, porque pues yo sé que la iglesia tiene un programa, pero si no es esta semana, puede ser la otra semana, y si no dentro de 20 días, igual a mí no se me olvida, y no se me olvida no porque tenga buena memoria, sino que es que tengo la tableta prendida y entonces eso me ayuda un montón, ¿sí? Pero hoy les voy a dar unas 2 o 3, ¿ya? Unas 2 o 3 de 7 que yo sé, que usted sabe, que Dios sabe, que usted necesita escucharlas. Hágame el favor y me pronuncia ese trabalenguas. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo es? Es que yo a veces digo cosas que después no puedo repetir porque me salen automáticas, hermanos. Pero qué bueno que usted o muchos de ustedes son alumnos míos por muchos años y entonces saben cómo es la cosa. Pero los nuevos, los que son alumnos nuevos, yo les dejo decir o les dejo saber que es así. Yo sé que usted sabe, que Dios sabe que usted necesita oír esto, ¿sí? Porque nadie llega al camino de Dios para seguir en las mismas. Nadie llega al camino de Dios para salir un poquito adelante. Nadie llega al camino de Dios para no convertirse en una persona excelente, ¿sí? Y cuando hablo de excelencia, hablo de todo, ¿sí? Una de las cosas que yo he encontrado que le impiden a una persona son esas barreras que se anteponen al desarrollo, y la primera barrera que yo veo se llama
espíritu de incredulidad. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, y quiero que no me vaya a malinterpretar esta, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, porque creemos en Cristo, entonces uno podría decir que la incredulidad no está en uno porque uno ya pudo creer que necesitaba arrepentirse para ser salvo, ¿sí? Y eso es absolutamente claro y real. Pero cuando uno estudia el espíritu de incredulidad, entonces uno encuentra que el espíritu de incredulidad es absolutamente amplio y aplicable en diferentes áreas de la vida de una persona, ¿sí? Entonces, hay personas que por lo que dijimos anteriormente, o por lo que vieron, o por lo que escucharon, o por lo que les hizo ver el murmurador, ¿sí? Entonces, colocaron una barrera que les impide creer que ellos puedan hacer las cosas. Usted sabe, eso está asociado al espíritu de incredulidad. Cuando yo no creo en lo que yo soy, cuando yo no creo en lo que Dios dice en su palabra que yo soy, cuando yo no creo que yo soy capaz, cuando yo no creo que yo puedo hacer las cosas bien. Entonces el espíritu de incredulidad le pega primero que todo a la autoestima, ¿sí? No se siente uno como para hacer las cosas. Luego le pega a la autoimagen. Uno no se ve entre las personas adecuadas. Luego le pega a la capacidad, al autoconcepto. Uno cree que no es capaz, que no puede avanzar. Y yo quiero decirle, según la Biblia, todo eso es mentiras, porque usted y todos los que han podido, ¿sí? Y todos los que han sido capaces, y todos los que han podido expresar el preconocimiento de las cosas y vivir por ese preconocimiento que enseña las Sagradas Escrituras, todos, absolutamente todos, hemos sido hechos por la mano de Dios. Y Dios ha soplado su hálito de vida en la vida de todos nosotros. Eso quiere decir, dígale a la persona que tiene a su lado, que todos podemos. ¿Ustedes me entienden esa? ¿Sí? Entonces el espíritu de incredulidad también tiene una forma de manifestarse cuando uno ha sido maltratado de alguna manera, cuando uno ha sido humillado de alguna otra manera, cuando uno no ha sido tenido en cuenta por la persona que le puede dar oportunidad de desarrollo. Cuando uno se ha encontrado en esas situaciones, entonces uno deja de creer no solamente en uno, en las capacidades que Dios ha puesto en uno, sino que también uno deja de creer en la gente. Y entonces uno a todo el mundo lo estereotipa por la persona que un día le hizo daño. ¿Sí? Yo sé que usted sabe lo que le voy a decir. Para la mujer a quien un hombre le ha fallado, todos los hombres son igual, ¿no? Para un hombre al cual la mujer le ha fallado, todas las mujeres son igual. ¿Y cuántos saben que eso es mentiras? Para una persona que se esté tratando de desarrollar en algún campo y le haya fallado su líder o le haya fallado la persona que tenía en autoridad, todas las personas que se pongan al frente de esa persona en autoridad son iguales al líder que un día les falló. No quiere decir que las cosas no tengan de dónde venir. Lo que quiere decir es que uno queda parado en un pasado, olvidándose que la Biblia dice que Dios quiere hacer cosas nuevas para uno y a través de uno, según el libro de Isaías. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a pasar? El diablo usa todas esas cosas, y cuando les hablo del diablo no se les haga raro porque el diablo existe, ¿sí? A veces uno, pues en la manera que crecimos muchos de nosotros, los que tenemos de 40 años para arriba, porque los que tienen de 40 años para abajo y de pronto 1, 2 o 3 años de evangelio, no han oído hablar del diablo, porque lamentablemente esas enseñanzas las sacaron de las iglesias para no asustar a la gente, pero más sin embargo yo le digo, el diablo existe, ¿sí?
Ahora, ¿qué es con cachos y con cola? No, ese se presenta de lo más de bien presentado y hace caer a la gente en situaciones y le mete en la cabeza ideas a la gente que la gente no se las recibe sino al diablo. El diablo es según la Biblia, el diablo es espíritu y el diablo toma control de la gente para hacer sus diabluras. Entonces, dicho eso, digo lo siguiente: como el diablo sabe que él a través del espíritu de incredulidad puede atacar a una persona, con esa persona puede atacar la familia, con esa persona puede atacar el destino de esa familia, el diablo siempre va a procurar que usted sea un incrédulo aunque crea en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno le pide a Dios por algo y uno ve que se lo hace a otros y a uno no, entonces uno empieza a indisponerse. Uno empieza a decir, bueno, Dios no me escucha a mí, Dios ama al hermano, Dios ama al pastor, Dios ama al evangelista, Dios ama al profeta, Dios ama a fulano de tal y todos los rangos altos, pero más sin embargo la Biblia dice que Dios ama a la iglesia, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, todos son ovejas del prado del Señor. O sea que aquí no hay hijos mimados, aquí lo que tiene que haber es mentes destapadas. ¿Cuántos me entienden esa? Cuando nuestra mente se destapa, ¿sí?, a través de la palabra, entonces uno encuentra que hay mucha gente que está parqueada por un pasado, por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que le dijeron a través del espíritu de murmuración y quedó trancado, ¿sí? Y cuando quedan trancados, vamos a ponerlo de esta manera, a través de los emprendimientos sociales, los emprendimientos naturales o el trabajo que regularmente uno hace, entonces no va a poder avanzar económicamente porque entonces usted va a estar pensando que eso que usted quiere hacer es para gente que respalde a Dios o para gente más inteligente que usted. Es una gran mentira. Si nosotros analizamos la palabra, entonces desde el punto de vista de incredulidad, y uno no cree que uno puede hacerlo, uno no cree que Dios puede hacerlo a través de uno, uno no cree que Dios podría revelarle cómo hacer la cosa que uno tiene en la cabeza, entonces pues ahí queda atorado. ¿Cuánta gente llega a edades mayores? Y cuando hablamos de edades mayores, encontramos personas que han vivido en el evangelio toda la vida, al lado del dueño del oro y de la plata, que según la Biblia es el Señor Jesucristo. Llegan a la edad en donde ya, aunque todavía sirven o servimos, entonces apenas se llega a 65, ya tenemos tatuado en la cabeza que debemos retirarnos, ¿sí? Y entonces nos retiramos acogidos a una pensión del gobierno que no alcanza sino para pagar la renta, y alcanzaba para pagar la renta, ya ahora ni para eso. Y ya llegó a 65, ya no hay forma de hacer más nada. Pues yo quiero decirle, Dios no quiere eso, porque cuando usted le cree a Dios, la Biblia dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, verso 22, y en adelante las Sagradas Escrituras dicen que la bendición de Dios es aquella que viene a la persona de una manera sobreabundante, sin traer trabajos más allá de lo que se tiene que hacer, sin traer tristeza, sin traer angustia, sin traer amarguras. Pues eso es lo que dice la Biblia. Si yo lo creo, yo voy a tener que vivir de acuerdo a esa palabra. ¿Cuántos me la entienden? Ahora, el espíritu de incredulidad se le puede robar a uno todas esas bendiciones a las que uno tiene derecho por no creer en la capacidad de uno y por no volver a creer en que la gente toda no es mala como el que le hizo daño a uno una vez. Ahora, ¿cómo se mueve el argumento? Es bien sencillo: vamos a perdonar al que nos traicionó, vamos a perdonar a la persona que hizo algo incorrecto en contra de nuestra vida, lo vamos a perdonar para volver a confiar en él. Pues ojalá y fuera de esa manera, pero si no podemos volver a confiar en esa persona, perdonémoslo, soltémoslo y no volvamos a mirar a nadie por ese pasado o a través de ese pasado, y usted se va a dar cuenta que Dios tiene alrededor suyo gente que lo puede ayudar a salir adelante, gente que lo quiere impulsar. Si usted me entendió eso, diga amén. O sea, hay que remover el argumento, porque el argumento le puede robar a usted bendición. Mire, les dije que les iba a hablar al menos de dos, porque no da tiempo de más.
Pero yo quiero que usted me entienda lo siguiente. ¿Usted sabe cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo que no ha podido salir adelante y lleva todos los años de Matusalén dentro de la iglesia? ¿Usted sabe cuáles son los años de Matusalén? Lleva como 900 y pico de años en la iglesia, o sea, lleva toda su vida, lleva largura de años en la iglesia, conociendo, escuchando y eso. Y entonces son muchísimos, pero son muchos, muchísimos. Y esta sí, hágame el favor y tiendas y agárrese de la silla, póngase el cinturón porque usted necesita escucharla. Y aunque son parte de la iglesia, no de esta porque aquí no tenemos ese problema, aunque son parte del cuerpo de Cristo por toda su vida, porque un día oyeron, porque un día les dijeron, porque un día creyeron haber visto que alguien por ahí se robó los diezmos, se robó las ofrendas de una iglesia. Entonces dicen, yo no vuelvo a diezmar, yo no vuelvo a ofrendar. Como si la iglesia perdiera. La iglesia pierde una contribución, pero realmente el que pierde es usted. ¿Cuántos me entienden eso? O sea, si usted está entre los que no diezman, empiece hoy y usted empiece a probar a Dios. Mueva ese argumento. No todos son ladrones. No todos administran mal los recursos de Dios. No todos tienen ese problema. Si usted lo escuchó y no lo vio, de pronto es un chisme. Si usted lo vio, entonces puede ser verdad. Pero más sin embargo, no todo el mundo es igual. Si usted me entiende eso, diga amén. Mueva ese argumento para que su vida progrese. Mueva ese argumento para que traiga el cuidado de Dios a su casa. Mueva ese argumento para que toda su familia crezca en la voluntad que Dios tiene para ellos. Y usted se va a dar cuenta de que usted va a vivir muy bueno, va a vivir muy libre y va a ver prosperar a sus hijos. Si usted no lo hace, vuelvo y le digo, está bien, la iglesia pierde una contribución, pero el que pierde es usted. ¿Cuántos me entendieron eso? Y esa pues se la dejo así suavecita, porque a mí me gusta hablar de estos temas, porque considero tengo la autoridad para ejercer el poder que Dios me ha dado. ¿Sí? Hay otras personas que, y eso sí es dentro del cuerpo de Cristo, o sea, eso aquí de pronto hay, que porque un día alguien le rechazó el servicio que estaban haciendo, porque un día alguien no los quiso tener en cuenta para alguna clase de servicio en la cual usted se sentía capaz y se sentía llamado para hacer eso y lo disfrutaba. Pero como alguien lo rechazó, entonces usted hizo a un lado no a la persona, sino al servicio por lo que la persona le hizo. Y usted no se alcanza a imaginar lo que usted pierde, porque en esto vuelve y pierde usted. En la pasada, ¿quién perdió? Usted. Dios no pierde, porque vamos a ponerlo de esta manera. Dios con las finanzas nuestras saca adelante la iglesia, y Dios sin las finanzas nuestras saca adelante la iglesia, porque es que como esto es de Dios. ¿Sí? Ahora vámonos al servicio. Cuando uno, por cualquier razón que sea, no sirve, uno pierde mucho. Oiga, uno tiene la mayor pérdida. O sea, pierde más el que sabe hacer las cosas y no las hace. El que sabe hacer las cosas y tiene el llamado de Dios para hacer las cosas y no las hace, pierde más que el que deja de diezmar. Imagínese usted. Ahora, lo digo ¿por qué? Porque cuando uno se apoya en las Sagradas Escrituras,
En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25 y verso 26. La palabra de Dios, según de la base bíblica que usted la lea, le va a decir lo siguiente, ¿sí? En una de las versiones dice que si usted adora a Dios, Dios bendice su vida en todos los términos. En la otra dice que si usted le sirve a Dios, ¿sí?, Dios va a bendecir su vida en todos los términos. O sea, lo que le quiero decir con esto es lo siguiente: usted adora a Dios o le sirve a Dios cuando hace lo que la Biblia dice, cuando aprueba que la Biblia está diciendo verdades absolutas para su vida, cuando aprueba que la Biblia es el manual de corrección y guía para llevarlo a usted a donde Dios quiere llevarlo. Entonces usted lo adora y usted le sirve, ¿sí? Pero vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes tienen un talento que Dios quiere convertir en un don? Porque una cosa es que yo tenga un talento y otra muy distinta es que Dios coja ese talento y lo convierta en un don. Ahora, ¿cómo se lo explico a usted? Usted puede tener el talento para comunicarse con la gente y que a la gente le guste escucharle a usted y que a la gente le llame la atención sentarse 15, 20 minutos, media hora, 45 minutos y de pronto con una pelea con el cansancio y el sueño, 1 hora, porque usted quiere escuchar lo que esas personas queremos escuchar, lo que usted quiere decir. ¿Ve? Cuando ese talento se pone en las manos de Dios para que Dios use el don que empuja ese talento, ¿sí? Porque todos los talentos pasados a la mano de Dios son llenos por un don espiritual que es el que en últimas la gente aprueba, que es el que en últimas la gente dice: a mí me gusta eso, a mí me gusta cómo habla el hermano, la hermana, cómo enseña, como lo que sea, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos ese talento en nosotros y lo tenemos atorado en nosotros por lo que nos dijeron o nos hicieron hace 100 años, pues yo quiero decirle, uno está perdiendo. ¿Por qué? Porque ese talento de enseñarle a la gente, de enseñarle al pueblo, de ayudarle al pueblo a ver a Dios de la manera que uno lo ve, de esperar en Dios de la manera que uno espera, de abrirle la mente a la gente para que sean el más que Dios tiene en esta tierra, para mostrarle a los demás que vale la pena servirle al Señor. Entonces usted tiene ese talento metido en usted, no se lo quiere colocar en las manos a Dios para que Dios lo vuelva un don y se lo regale a la iglesia, a la comunidad, a la escuela dominical, a la escuela de liderazgo, al área de servicio que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a suceder? La Biblia dice: si usted le sirve a Dios, capítulo 23 del libro de Éxodo, verso 25, Dios va a bendecir su pan, va a bendecir sus aguas. En su casa no va a haber mujer que aborte, no va a haber mujer estéril. En su casa Dios va a apartar la enfermedad. Mire usted, ¿cuántas bendiciones se pierde uno por ocultar el talento en uno? Cuando usted coge ese talento y le dice: Señor, aquí estoy para que le ponga el don, y use el don que ponga en ese talento. Yo quiero decirle, esa palabra se debe cumplir, porque es que esa palabra es la palabra de Dios. Si usted le sirve a Jehová, si usted le sirve a Dios, si usted le sirve a la iglesia, porque implicativamente para servirle a Dios toca a través de la iglesia. Implicativamente para servirle a Dios toca hacerlo a través de servirle a alguien. Si usted le sirve, Dios dice en su palabra que Él se va a ocupar de usted en las cosas que usted necesita para vivir su día a día en esta tierra. ¿Cuáles son las cosas que usted necesita?
pan y agua. ¿Sí? No vamos a hablar de pan de manera literal, lo que nosotros conocemos como pan. Pan es todo lo que usted se coma, incluyendo pan es comer del cuerpo de Cristo, pan es comer palabra de Dios, pan es alimentarse uno espiritualmente, o sea, pan es todo. Y Dios dice en su palabra: yo bendeciré su pan y bendeciré sus aguas. En su casa no se van a abortar sueños. En su casa no va a haber esterilidad, ni espiritual, ni física, ni de ninguna manera. En su casa, todo lo que llegue, porque de pronto hay cosas que llegan, no van a llegar con el poder de destruirlo a usted. Porque el que habla en esa palabra es Dios. Y Él dice que le pondrá terror a todos sus enemigos. Lo protegerá, lo ayudará. Pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que servirle a Dios. Tiene que adorarlo. Tiene que glorificarlo. Tiene que bendecirlo. Tiene que coger esos talentos que usted tiene y decir: Señor, coloca el don en él. Porque cuando eso pasa, entonces usted ve la gloria de Dios. ¿Cuántos me lo entendieron hasta ahí? ¿Cuántos? ¿Cuál otro impedimento necesitaríamos que de pronto se remueva? No quiero ir rápido porque estemos de afán, pero cuando uno se pone y analiza, todos ellos son muy importantes y son muy familiares. O sea, cuando yo digo muy familiares, digo que cualquiera los puede tener, ¿sí? Y la incredulidad en sus tres manifestaciones podría tenerla cualquiera. No crea en sí mismo, no crea en la gente porque un día le hicieron un daño, o sencillamente limite el creer en Dios hasta cierto punto, hasta ser salvo. ¿Ya? Usted sabe que hay muchas personas que viven el evangelio de esa manera: con salvación se acomodan, con salvación tienen, con salvación se conforman. Estoy hablando para alguien, pues yo quiero decirle cómo se identifica eso. Cuando yo dedico mi vida a venir a la iglesia el día domingo y de repente por ahí cuando se estremece la casa el día miércoles, para venir a la casa, a la iglesia el día miércoles, tiene que haber un problema en la casa. Si no hay problemas en la casa, el miércoles no existe. ¿Ustedes me entienden esa? Entonces, con yo ir a la iglesia el domingo y recibir una palabra y tener una palabra en mi espíritu, con eso es suficiente. Mas, sin embargo, la Biblia dice que eso no es suficiente, porque las Sagradas Escrituras enseñan que nosotros no deberíamos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios fluye bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es un epicentro de santificación. Ustedes me entienden esa, ¿no? Usted me puede decir: no, yo me puedo santificar en la casa. Qué bueno que usted piensa de esa manera, pero qué bueno que usted piensa de esa manera, porque eso le trae paz a su espíritu. Pero qué errado está. Y a mí me toca decirle lo siguiente, porque pues igual yo soy pastor. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en Jeremías capítulo 6. Necesitamos, no en Samuel, no en Jeremías, necesitamos volver a las sendas antiguas. ¿Usted se acuerda cuando usted creyó en el Señor Jesucristo allá en su nación, allá donde usted creyó, que usted quería estar en la iglesia todos los días? Porque en los países de nosotros, ya no en todos, porque hay algunos que inclusive ya hasta para el domingo es un problema que le abran la iglesia, pero en los países de nosotros uno iba a la iglesia el lunes porque había escuela de líderes. En esta casa era de esa manera: escuela de líderes se cerró, se acabó, no sé lo que pasó, pero se acabó, y entonces ya no hay necesidad de eso. Toca volver a desempolvar talentos porque la escuela toca volverla a abrir. Ustedes no me entendieron eso. Y entonces veníamos el lunes, y entonces el martes
Yo creo que el martes se descansaba, ¿sí? Pero ahora el lunes se descansa. El martes se descansa de descansar el lunes. Sí, eso pasa. El miércoles, entonces uno viene a la iglesia. Yo qué día les decía a nivel de ilustración, yo veo la iglesia en los 99, cuando yo llegaba y contaba 40 personas. Cuando Escuela de Líderes empezó a funcionar, cuando empezaron a haber tiempos de encuentro, cuando la gente empezó a quedar libre, cuando la gloria de Dios empezó a manifestar en el ser interior de la gente, el día miércoles el culto era como el del domingo. A mí me gustaría que usted venga el miércoles. Me gustaría un montón, porque a usted le conviene. Dígale a la persona que tiene usted a su lado, a usted le conviene venir el miércoles. ¿Cuántos creen que les conviene venir el miércoles? ¿Y a cuánto les da pereza venir el miércoles? No, yo les pregunto porque pues a mí me toca con gracias para que no me vayan a coger bronca, pero toca de esa manera. ¿Sí? Mire usted que yo recuerdo hace algún tiempo, no mucho, la pandemia hizo su trabajo, ¿sí? Pero yo recuerdo que antes de la pandemia en esta iglesia había reunión el día martes y el día viernes de oración. ¿Sí? Yo creo que ustedes se acuerdan, antes de la pandemia. Pero como llegó la pandemia como chivo expiatorio, entonces no vamos los martes porque de pronto nos pegan el COVID. Y entonces la iglesia duró cerrada para oración, yo creo que un año, quizás más. Dentro de ese año se agarraron los hábitos que producen la pereza y la indiferencia, que es otro argumento a mover, y entonces el resultado final fue que no se volvió a orar en Nueva Vida por mucho tiempo. Se volvió a abrir los martes hace un tiempo, y sabe usted que para que el martes lleguen aquí siquiera 20 personas, hay que darle buena cuerda a la gente, parecemos carros de cuerda. Me toca dar cuerda todos los domingos y entonces el martes tenemos acá 20 o 30 personas. Y 20 o 30 personas, para cuando de pronto llegan uno o dos, eso es una multitud, pero todos los que estamos acá deberíamos de venir el martes a orar porque a usted le conviene. O sea, esto le conviene a la iglesia. Que levantarse uno a las 5 de la mañana para echar para afuera es un complique. No es complicado. Porque si es parte del trabajo, por complicado que sale uno hasta sin bañar. Pero mire que cuando usted ora, las cosas se le ponen tan buenas. Este martes yo quiero que oremos por algo que me parece importante, y vuelvo y le digo, a usted le conviene, a mí me conviene. La palabra de Dios en el libro de Crónicas capítulo 32 dice que Ezequías, el rey de ese momento, encontró que necesitaba restaurar el sacerdocio y restaurar a los levitas para que la iglesia, para que el sitio de reunión volviese a funcionar. Y dice la palabra de Dios, capítulo 29, que él reparó las puertas porque las puertas no abrían, estaban cerradas hacía tiempo. Pero quiero concentrarme en lo siguiente para que usted se lea el texto completo, porque me gustaría que lo lea completo, porque a usted le conviene, mi hermano. Dice la palabra allí que Ezequías hizo unas cartas y se las dio a los líderes para que se fueran por todas partes invitando a la gente a orar. O sea, estaba restaurando el espíritu de oración en toda la gente, en todo el pueblo, porque todo el pueblo sabía que cuando oraban movían la mano de Dios. ¿Usted sabe eso ahora? Que cuando usted ora mueve la mano de Dios, que cuando usted ora el favor del Señor está de continuo en su casa,
que cuando usted ora, la bendición de Dios está a favor de usted y de los suyos? Pues mire, que cuando mira uno esa palabra es muy impactante, porque Él manda esas cartas y esas cartas decían, o esa carta decía: vamos a orar por el remanente que quedó preso bajo el dominio del rey de Asiria, para que allá lo traten con misericordia y lo dejen venir acá donde nosotros estamos. Usted sabía que este martes vamos a orar por eso. Vamos a pedirle a Dios, porque todo ese remanente que está afuera, que usted lo conoce, que es su papá, que es su mamá, que es su esposo, que son sus hijos, que son sus amigos, que es esas personas que usted quisiera que vivieran al abrigo de esta bendición tan grande que se llama el Evangelio. Usted va a orar para que ese mundo donde está permaneciendo esa persona, de pronto atrapado por espíritus de drogadicción, de prostitución, de alcoholismo, y por ahí vaya, pues usted póngale el que usted ve que tiene el muchacho, la muchacha, o el pariente o el amigo, y entonces usted ora para que esa persona, ¿sí?, sea soltada de la adicción que tenga, o de la atadura que tenga, o de lo que sea. Mire que cuando usted lee esa palabra tiene que pegarle al espíritu, porque aquí todos estamos vivos espiritualmente. Esa palabra tiene que tener un mensaje para uno. Cuando uno llega y mira a papá, que si se muere hoy se va para el infierno, hombre, se llegó la hora de orar por papá. Y si no es papá, por mamá, o de pronto por los dos, o de pronto por ese hijo que donde de pronto a Dios se le antoje venir a recoger la iglesia, no se fue, aunque de pronto hizo parte de ella. Porque nosotros sabemos, o sea, nosotros evaluamos y nosotros sabemos por la palabra, sin ir a caer en juzgaciones de cosas por el estilo, porque aquí el que juzga es Dios. Él es el único juez. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras nos dicen quién está caminando por el camino angosto y quién está caminando por el camino ancho. ¿A usted le queda difícil ver eso? No es difícil. O sea, si la persona no está viviendo en la santidad que Dios propone y en los estándares de consagración que Dios propone, es fácil decir: no, pues si este man se muere, definitivamente no va para el cielo. Ahora la pregunta sería: ¿usted viendo ese cuadro, usted duerme tranquilo? Porque yo le quiero decir, el que duerme tranquilo es muy indiferente, y esa es una barrera que hay que moverla en el nombre poderoso de Jesús, para ver las necesidades, ponerle su nombre y presentárselas a Dios. ¿Cuántos me entendieron esa? ¿Cuántos me la entendieron? Pues vamos a dejarlo hasta ahí, y nos quedan faltando otras. ¿Cuántas hicimos hoy? Una, incredulidad. 2, indiferencia. 3, egoísmo. Esa no la vimos. 4, egolatrías, autosuficiencias. Cuando uno se cree mejor que Dios, cuando uno se cree mejor que todos, cuando uno cree que es capaz y puede sin Dios, cuando uno cree que es capaz sin la ayuda de nadie. Yo quiero decirle, esas barreras hay que moverlas, porque si no se mueven, usted va a llegar a 65 años y va a llegar a vivir de la misericordia de sus hijos, de sus parientes, del gobierno, pero el gobierno no da mucho. Entonces hay que mover esas barreras para tener la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Y solamente quisiera que los que entendieron el mensaje,
y lo van a poner por obra, levanten su mano al cielo y empiecen a pedirle al Espíritu Santo que esta sea una mañana en donde usted recibió la información que necesitaba escuchar para que ese espíritu de incredulidad se vaya de usted y la indiferencia espiritual se vaya de usted, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y en cualquier momento vamos a entregar los otros, pero por hoy téngalo usted claro: la incredulidad es un opositor sobrenatural en contra de lo que Dios quiere hacer a favor suyo y a favor de la iglesia y a favor de la comunidad. Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia creyendo en el corazón que tu gloria está en esta casa a favor de cada uno de nosotros. El favor tuyo está a favor de cada uno de nosotros. En este momento, Dios de los cielos, te pedimos que coloques en nosotros ese corazón que perdona y olvida las ofensas, Señor. Ese corazón, oh Dios de los cielos, que se sale, que es sacado de allá donde el enemigo ha querido tenerlo metido en pensamientos, en obras y en hechos. Hoy te pedimos, Dios eterno, que la gloria tuya se manifieste de una manera sobrenatural, Dios eterno, y nosotros seamos libres de ese espíritu de incredulidad en donde esté manifestado. Seamos libres de ese espíritu de indiferencia de la manera que esté manifestado. Hoy te lo pedimos, Dios eterno. Hoy oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras esposas, esposos, oramos por nuestros parientes, oh Dios de los cielos. Te pedimos, Dios eterno, que nos hagas a nosotros baluartes de salvación para esta gente. Coloca en nuestro corazón, activa en nuestro corazón la responsabilidad que tenemos por la gente que no te conoce, Señor, por la gente que no ha hecho confesión de fe. Activa en nuestro corazón esa responsabilidad. Ayúdanos a orar por esas personas. Ayúdanos a hablar a esas personas. Señor, nosotros hoy quedamos con esa carta en la mano. Orar para que esas personas que están atrapadas en el mundo hallen misericordia de su carcelero y sean soltados y pasen a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Dígale: Señor, hoy yo lo pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.